Si recuerdan el artículo que nos tocaba leer, es este de A cada quien su virus, la pregunta por la vida y el porvenir de una democracia virtual. Este es el siglo XXI y estamos ante la plena era de la modernidad digital y un avance tecnológico. Esto es lo que ha dominado en los últimos tiempos y que además con la pandemia tiene un gran desarrollo y una gran visibilidad de cómo es todo esto. Pero en este mundo del siglo XXI y con toda esta modernidad, hay algunas cuestiones que va mencionando a lo largo del artículo. Tenemos un punto importante que es la economía y desarrollo a nivel mundial. Cómo se va modificando, quién domina, cómo lo dominan y cómo esto va impactando en los diferentes países y las diferentes formas de ver las cosas. Y por otro lado está el mantener la vida, el desarrollo de la vida y la sostenibilidad de esta vida en el planeta. Y son algo que debe ser complementario. En un momento dado se ve separado y en polos distintos. Con estos ideogramas lo que yo representaba es cómo empieza una vida, una persona creciendo, tiene funciones vitales como son la alimentación y cómo es empezar a socializar. Entonces, primero se va desarrollando, se alimenta, luego empieza a socializar. Cuando empieza a socializar, empieza a ver toda esta diversidad de opiniones, toda esta mundo a su alrededor y pues va generando sus criterios. Después forma una familia y una vez que tiene una familia, aparte de que sigue socializando, entonces empieza a ver que tiene otras necesidades de salir adelante, de desarrollarse, de entre esta multitud con la que socializa, en empezar a destacar. En ese querer destacar, si siempre somos un poco egocentristas, pues en esta parte se vuelve mayor ese egocentrismo, de tal manera que aquí pues es una imagen de un rey porque la gente quiere dominar o sobresalir en algo. Pero en ese sobresalir nos llenamos de cosas, de actividades, de interacciones, y entonces tenemos una vida en donde estamos haciendo equilibrios todo el tiempo y queremos sostener todo a la vez y siempre estamos muy ocupados con muchas tareas que no nos permitimos ver todo lo que pasa en realidad a nuestro alrededor. Y finalmente viene en diferentes momentos, pero puede ser sobre todo conforme avanza la edad, empezamos a pues ver que somos susceptibles, que tenemos enfermedades, que poco a poco nuestra edad va avanzando y nuestras capacidades pues van siendo mermadas, pero además sí tenemos la experiencia, ¿no? Y entonces empezamos a ver la vida de una forma diferente, pero pues esto ya es muy cerca o nos queda menos tiempo para no estar. Y bueno, aquí centraba yo esta parte como ahí está el ambiente, ahí está lo que nos rodea, pero ¿cuántas veces realmente volteamos a verlo? Porque estamos tan ocupados con lo que tenemos que hacer, con nuestro desarrollo, con el de nuestra familia, con el de la gente con la que socializamos, que muchas veces es en lo que menos nos interesamos. Y entonces aquí viene la gran controversia. ¿Qué tanto hemos dejado de ver esa parte ambiental que ahora nos sorprendemos con lo que sucede? Somos el centro de esa forma y bueno, la vida se da en torno a nosotros, después se da la parte económica y eso genera la política en este mundo en el que vivimos actualmente, o en realidad se están dando en una forma cíclica y todos están involucrados en el mismo nivel, o bien es un proceso evolutivo. Me cuestiono mucho cómo lo vemos. Si lo vemos nosotros como que somos el centro y todo gira a nuestro alrededor, porque finalmente somos los que generamos economía y somos los que generamos política, porque eso es con el ser humano finalmente. Esto no necesariamente se presenta
en los otros organismos, si tienen jerarquía, qué tanto se puede ver involucrado algo que se manejara como la economía. Si hay un proceso de alimentación, de recursos para subsistir y en ese momento dejar a los otros seres un poco a un lado, pero se mantiene con cierto equilibrio. Pero en nosotros como humanos creo que ese equilibrio se ha perdido. ¿Cómo es que siendo parte de la evolución de la vida se convierte en un agente mortífero que ataca y destruye la vida? Nosotros somos parte de esa evolución y nos hemos convertido en un agente mortífero que ataca y destruye a todos los otros organismos. Con todo ese siglo XXI de avance tecnológico y de desarrollo de tecnologías, ¿cómo es posible que un ente o cualquier organismo tan pequeño no tengamos ni siquiera el conocimiento total de los virus y de su comportamiento y que van cambiando con todos estos años y siglos de evolución tecnológica? ¿Cómo es posible que la replicación, una serie de células que utilizan a los organismos, desde ahí, y lo digo como bióloga? Es un zombie, es lo más cercano a un zombie. No tiene una finalidad en la vida más que replicarse a partir de otro, pero destruyendo al otro. Sí, pero ¿cómo nosotros con esa racionalidad y con todo ese avance no podemos ver y controlar y conocer al respecto? ¿O es que no le hemos dado la importancia tampoco? Es todo un tema porque finalmente todos los organismos vivos, incluidos nosotros, nuestro fin último biológico es replicarnos. Sí, pero conforme ha venido el proceso de evolución, bueno, tiene ya otras características la vida en ese sentido. Otros organismos de este planeta tienen un fin, la supervivencia de la especie, pero haciendo algo. Este no hace más que replicarse y destruir al otro organismo. Por eso digo que es lo que más se parece a un zombie. Es un muerto que no tiene conciencia y que su única finalidad es alimentarse, pero de otro organismo, para seguir existiendo, pero sin ninguna finalidad, o sea, más que convertir a otros en zombie. Pero se replica finalmente. O sea, como sus necesidades básicas son esas en el virus, buscar un medio adecuado para replicarse y seguir sobreviviendo. Su papel, y de todos los virus en general, pues es ser parásito y necesitan un huésped para propagarse. Aparentemente no tienen un fin, pero eso es lo que nosotros interpretamos. Aunque esta cosa no parece organismo o tiene funciones de un organismo. No parece porque utiliza otro para su replicación, realmente esa es la diferencia. Aquí entra la discusión que abre ya desde hace muchos años Edgar Morin. ¿Cómo es posible que un organismo tan simple sea a la vez tan complejo? Está la simplicidad en la complejidad. Este ente tan pequeño, tan sencillo en su conformación, se convirtió en una amenaza para la vida humana y para la estabilidad en el planeta. Le dio una vuelta a todo el sistema económico, financiero, pero yo me vuelvo a preguntar, ¿es porque nunca le dimos la importancia o porque no tenemos la visión? ¿Por qué llegamos a esto? Pues porque finalmente, dentro de todo, no nos importa tanto la vida. Estamos tan preocupados en otra cosa que lo que menos hemos hecho es preocuparnos por el ambiente, por la parte saludable y por la vida de nosotros, sino de los demás. Esa pregunta que te haces, bueno, que nos haces, pues, o que haces y que nos haces, de por qué se convirtió en esa gran amenaza, implica muchas cosas. Por un lado, su propia naturaleza y lo difícil de entenderlo. Esa forma de existencia existe antes de nosotros y nos ha acompañado en toda nuestra vida como seres humanos y seguramente va a seguir cuando dejemos de tener existencia en el planeta, ¿no? O sea, ¿por qué en este momento está convertido en una gran amenaza? No es la primera pandemia, pues llevamos varias, pero esa está esta que se ha convertido en esa amenaza tan grande. Las anteriores han matado más gente que esta, ¿no? A pesar de que no fueron tan masivas como esta. Por ejemplo, la famosa española empezó a parecerse a lo que estamos viviendo, pero nunca el grado de masividad y de mundialización.
aunque los muertos fueron muchísimos más, incluso la peste negra, ¿no? El virus español fue de 80 millones de muertos. Ahorita van 3 millones a nivel mundial. ¿En qué se parece esta a las anteriores y en qué se diferencia y por qué? No ha sido el número de muertos, sí cómo se dispersó y cómo atacó a todo el planeta. Son muy contados los sitios en donde no, por nuestra movilidad. Por eso no se dispersaron de esa manera las pandemias anteriores. Nuestra forma de vida favorece la distribución de este ente. Articulado a eso, la economía, la política, otras dimensiones están presentes. No es una prueba de la capacidad humana. La virulencia de este ente ha generado un movimiento total para controlarla. Eso es lo que está en valoración. ¿Cuál es la capacidad humana para poder controlar estas pandemias? En esta interacción tenemos, yo creo, que entenderla como una simbiosis necesaria para la existencia de la vida en este planeta. Lo digo porque la evolución de las epidemias, la de la Edad Media y la española, con menos recursos, tanto tecnológicos como de conocimiento científico, se detuvieron. Llega un pico en que ya no afecta a más personas y comienza ya la disminución y ya viene el convivir permanentemente con este tipo de entes. Cuando se vuelven endémicos. Yo considero que no hay ningún sector que se escape de la manipulación, de la actuación que hemos tenido con esta experiencia y que tiene que ver el nivel de desarrollo educativo que tengan los pueblos para hacer su propio modelo explicativo de estos fenómenos. El nivel de desarrollo de cada país y su constitución como pueblo tiene que ver con la forma en la que logre vivir algo como la pandemia que estamos viviendo. Si nos damos cuenta, ya habíamos tenido la oportunidad de regresar a clases escolarizadas en agosto y las propias modificaciones de su comportamiento nos han regresado otra vez al punto de partida y ahora nos vamos a tener que seguir con el proceso en línea, al menos todo este semestre. Entonces, la organización de cada sector, de cada país, nos está diciendo cómo es que estamos viviendo esta pandemia. Nosotros como México hemos tenido más ventajas de las que han tenido otros países por la oportunidad de generar las condiciones de educación y de prevención a todo el pueblo a partir del conocimiento que tienen los expertos aquí. Sabemos que no todos los expertos fueron convidados a la Secretaría de Salud a discutir el valor real que tiene el virus, el alcance real que tiene, cómo se conjugan todos los elementos de factores de riesgo para que se desarrolle la enfermedad. Del antropoceno, viendo que el hombre es el que gobierna, pero a la vez responsabiliza a la naturaleza del curso de vida en la biosfera. Yo no había oído el término de capitaloceno. Es el capital el que domina y la parte financiera es la que domina el mundo. Esa dominancia del mundo ha hecho que la degradación natural del planeta, de la vida en general, se vaya perdiendo poco a poco. Esa degradación ha sido continua, pero avanza cada vez de forma más rápida. Y luego la racionalidad tanática. Somos tan racionales que no somos capaces de ver cómo podemos construir un futuro sustentable. Con toda la ciencia y con todo lo racionales que somos, no hemos podido planear ese futuro sustentable. Esa frase, lo de la racionalidad tanática, es interesante. El autor retoma a Freud con la idea de Eros y Tánatos como las dos grandes fuerzas que dirigen la existencia. Lo que está dirigiendo la existencia es la muerte, no la vida. Esa forma racional niega el futuro sustentable. Desde antes ya hacía mención de psicoanálisis, porque advierte que su planteamiento está girando entre lo ontológico, lo metafísico y lo epistémico. Ver el fenómeno en esas dimensiones nos permite llegar a un nivel más completo de la complejidad. En esta búsqueda de explicación del fenómeno, antes nos era más fácil discutir y analizar, pero hay una verdad ontológica. El autor está cuestionando todo eso. Dice, ¿cuál es la verdad ontológica?
Y ahí es donde entra Lacan, donde el mundo y la realidad se mueve no en una racionalidad simple, sino entre el triángulo lacaniano de lo real, lo imaginario y lo simbólico. En esa vertiente lacaniana está una de las formas de explicar o de dar a entender algo que no sabemos explicar, ¿no? Algo que ya le pusieron ustedes en nombres de distintos nombres, ¿no? Pero que no sabemos realmente. Y estamos precisamente en esa búsqueda. Y nos lleva al punto de la incertidumbre, ¿no? Creemos saber y buscamos una explicación, pero solo sabemos parte, que es el mundo de lo simbólico. No podemos explicar racionalmente qué está pasando porque está vivo y está muerto. Es un parásito y no. Nos estamos moviendo en una irracionalidad capitalista de degradación. Estamos a expensas de lo que digan las grandes empresas de las vacunas. Y justamente en esta irracionalidad capitalista estamos contribuyendo a la destrucción del mundo, ¿no? Yo retomaría a un autor más radical que Freud, que es Heidegger, en El ser y el tiempo, donde plantea que el ser humano no tiene ningún fin de existencia aquí en la vida, en este planeta. El ser humano es un ser que no pidió nacer, que solamente es arrojado al mundo y arréglatelas como puedas. El ser humano es un ser de probabilidades, se mueve en un mundo de incertidumbre, no sabe qué va a pasar mañana. Tiene una variedad de probabilidades de lo que puede ocurrir, pero ni una de esas tiene una certeza de que va a ocurrir. La única certeza es que va a morir. No sabe cuándo. El ser humano se puede plantear un camino de vida, su única certeza, la muerte. John Freud está adelante de todo y en la teoría del caos, el caos está por encima del orden, pero es una postura radical, la de Heidegger, que nos dice, estamos en este mundo con la única certeza de que vamos a morir y que tenemos que hacer todo lo que hacemos, hasta estudiar doctorados y postdoctorados, para olvidarnos de que la única certeza es que vamos a morir. Y aquí estaba la deconstrucción de la racionalidad, que finalmente es la que domina el mundo y la que genera este cambio en la vida hasta que llega a un punto de degradación. La gente actualmente se sorprende y busca ir a un lugar sofisticado con todo el desarrollo. Vemos todos los rascacielos en Dubái y toda la aparente tecnología y el desarrollo de una ciudad tecnológica. Por otro lado, vemos cómo hemos descuidado lo que finalmente nos da alimento, nos permite mantener la vida. Nuestro entorno lo hemos ido dañando conforme vamos cubriendo nuevas necesidades. Hemos afectado los problemas de alimentación por esta desertificación que estamos generando en el planeta. Y en la imagen de abajo, el conservar la vida y algo que debiera ser fundamental como humanos es el ver que los organismos pequeños, como en toda especie, se les dé cierta protección hasta que logran sobresalir. Sin embargo, esta imagen nos dice cuál protección. Esta irracionalidad nos lleva a que nuestros niños son lo que menos cuidamos. Después nos asombramos de que se convierten en personas que pelean en ese ego de querer sobresalir, hacen otro tipo de acciones que les afecta a ellos mismos. ¿Qué especie de la biota sacrifica a sus propios organismos pequeños por bienes materiales que no sustentan esta vida, ¿no? Ahí es donde la falta de racionalidad se vuelve presente. Los otros seres vivos no son racionales, pero no hacen eso. Dejamos que nuestros niños estén en nuestra basura y en nuestros residuos, en lugar de protegerlos. Con base en esto se plantea si podemos lograr una sociedad sustentable aún. Y para eso hay reuniones mundiales y acuerdos. Pero ¿qué tanto esto que se discute en esas reuniones y que finalmente no se logra como debiera, qué tanto refleja la simulación por el capitalismo y ese preservar capitales, o refleja la incapacidad de ver nuestra realidad y no poder ver más allá de lo que tenemos? O finalmente es una falta de conciencia. Una cosa es lo que está en el papel, pero lo que vemos todos los días es algo muy diferente. Lo que recuperaría ser y vida forma parte de lo ontológico. La racionalidad que está más adelante es la parte epistemológica, pero esto del ser, la vida, y luego yo incluiría las emociones,
es el ser ontológico como ser racional. La política no se puede analizar de manera aislada. Ya desde Platón, Aristóteles comentaron que el ser humano es un ser ético-político al mismo tiempo. La ética y la política no pueden estar separadas, porque si están separadas, entonces va a ocurrir lo que está ocurriendo en la actualidad. Ocultar la política para hacer sobresalir la ética y no entrar en cuestiones políticas y quedarse solamente en cuestiones económicas. El ser humano tiene un impulso por el deber, debo hacer algo. Y cuando lo hace, ahí es donde entra la dimensión política. Esta relación entre deber y hacer es esta relación que marcaron desde aquella época los filósofos griegos. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo con el paso de los distintos regímenes sociales? El ocultamiento de la política y el enmascaramiento de la ética. Cada que un régimen social entra en una crisis, resurge la ética, pero no la política. A fines del siglo XX, en la década de los 90, que el capitalismo entró en una nueva crisis y que sigue vigente, la ética aparece como hay que defender al ser humano, hay que defender la naturaleza, hay que interactuar, no hay que destruir, en fin, la parte ética, pero no la política. La política se ha venido quedando en ciertos seres humanos y lo han retomado como un mecanismo de poder. En la actualidad hay políticos profesionales, cuando todos somos seres políticos. Y se nos ha ocultado también que las decisiones han caído en situaciones caricaturescas de que solamente cuando votamos aparece nuestro ser ético-político. En el transcurso de nuestra vida solamente regresamos a ser ético-político cuando vamos a votar. Y eso se dice que es democracia. Además, el capitalismo requiere la democracia para seguir subsistiendo. En esa subsistencia viene el ocultamiento y por lo tanto el engaño de que necesitamos la economía, a los líderes políticos y solamente estamos a la expensa de ver qué es lo que se les ocurre hacer para ver si estamos de acuerdo. ¿Sí? Entonces, la democracia se vuelve un sí o un no. Eso se reduce a nuestra participación y nuestro ser ético-político. Después de eso, regresamos a que se nos oculte nuestro ser ético-político y a seguir esperando a ver qué hacen los demás. Pues si observamos esta gráfica, podemos identificar cómo Eloísa construye su representación simbólica de lo que ella concibe del seminario. Como bióloga, lo principal es el ser, luego dice ahí que es la vida, la economía y la política. Pero el mundo está al revés. En realidad estamos a expensas de la política, de la economía y al final del ser. La irracionalidad capitalista no pone en el centro ni a la vida ni al ser. Por más esfuerzos que estén haciéndose por vacunar, no llegamos ni al 5% de la vacunación mundial en estos momentos. México está en el top 10 de los 10 países más vacunados del mundo y aún así siguen los muertos. Lo que el autor nos está evidenciando es que nos estamos autodestruyendo como especie humana, que no estamos en comunión ni en armonía con la naturaleza. El discurso bonito de los objetivos del 2030 es una vacilada finalmente como otros, porque están muy bien hechos para seducir, manipular, controlar a la población. Ahí están los objetivos 2030. Por supuesto que no los hemos alcanzado, ni tampoco los otros objetivos que se plantearon, salud para todos en el año 2000. Puras tonterías. Es lo que en ciencia política se llama los discursos hechos a modo con la idea de controlar y de manipular. Sobre eso gira la vida, por eso yo digo está exactamente al revés. Y nosotros buscando otra forma de participación, pero somos absorbidos por estas políticas y nuestros propios proyectos van a decir, y ahora queremos tocar los objetivos de 2030 cuando son inalcanzables. Así como estamos y vamos a llegar es al calentamiento global y a la destrucción de la naturaleza. Ya nos advirtieron que nos quedan 10 años. No sé cómo le vamos a hacer para revertir esto en 10 años. Cuando en realidad logramos una destrucción que no habíamos logrado ni en 1000 años. En realidad estamos en la dialéctica de Eros y Tánatos, los dos permanentemente interactuando, uno más que otros. Está el asunto del deber y el hacer, o sea, la parte ética, valorativa, y la parte política, en el sentido más amplio, de relación de medios y fines, de tomar decisiones y de relación con los otros. Un discurso ético sin la política no tiene ninguna implicación en la vida práctica. Pero hay otro elemento que también es otra dimensión fundamental.
el conocimiento que tenemos de las cosas, porque está la dimensión valorativa, qué debe ser, para dónde ir, pero ese para dónde ir implica una parte política. La política formal es una política elemental que le sirve a unos, pero que no resuelve los grandes problemas, donde estaría implicada la participación de mucha gente con un criterio ético, pero también con una perspectiva cognitiva, o sea, con un conocimiento de las cosas. La política de la simulación no es toda la política. La política es una cosa tan importante que no tendríamos que dejárselas a los políticos. Todos tenemos que asumir esa postura de hacer con los otros, de vincular medios y fines y de tomar decisiones. Este texto es una crítica radical al capitalismo desde la ecología, que no es nueva, pero que en este momento, con la pandemia, este autor lo articula de manera interesante. A la crítica de la economía política se articula con una crítica radical desde la ecología, desde cómo es que este capitalismo está destruyendo muchas esferas del mundo. El género humano es depredador. Mucho de lo que hacemos es plena depredación, o sea, acabamos con todo. Pero dentro de esa depredación hay ganadores y perdedores. Esta línea de acabar con el planeta está haciendo que cada vez los ganadores sean menos. La pandemia, los ganadores de siempre se vieron afectados. Siempre ha habido perdedores. Pero en este caso, la globalización de la pandemia ha hecho que tiemble el mundo de los ganadores. En la medida en que el sistema busca reactivarse, los ganadores aparecen como ganadores otra vez, pero con muchas dificultades, que es el tema, por ejemplo, de la vacuna, que todavía no está totalmente claro de qué tantos problemas va a resolver y qué otros tantos no. Hay países que por muchas razones, incluso organizativos, están buscando salir de la situación crítica, y aquí el asunto es salir para dónde, que es parte de las discusiones actuales. Hay una esperanza de salir a lo que teníamos. Eso es lo que queremos de la parte ética, pero aquí está desde la parte cognitiva, si esto es posible. Y son dos elementos que deben estarse interactuando desde el deber. Queremos regresar a lo que estaba, pero al mismo tiempo la otra pregunta, si podemos. Tenemos que hacer preguntas en cada una de las dimensiones, pero también necesitamos respuestas. La primera imagen me parece muy clara. La segunda la quiero ver como algo que está en movimiento. En la primera, lo que envuelve todo es la política y tiene que ver con esta base económica y de ahí el ser y la vida. En ese sentido, hago una lectura distinta. ¿Cómo está eso de regresar a lo que estaba? Yo digo que nunca ha desaparecido, ha recrudecido. Sigue estando esta élite de los ricos, de los poseedores del capital, y eso no se ha movido. Puede ser afectado los que tienen menos poderío en esta élite, pero el capital se ha aumentado. ¿Cómo se movió la economía? Por un lado, separa la economía para los más jodidos. Los que tienen el capital, yo creo que se han enriquecido muchísimo, porque ha habido mucha comercialización. La política, si lo vemos como la estructura que da movimiento al manejo capitalista, está lejos de estar débil. Veo que ahora puede tener dominio en cómo nos relacionamos. El dominio es en este concepto del cuerpo, donde los cuerpos ahora también somos peligrosos. Esto sí cambia toda una reconceptualización de las relaciones interpersonales. Este capitalismo es tan voraz que hace que se genere riqueza para unos cuantos. Los más amolados siempre va a ser el pueblo. Los ricos o se hacen más ricos o surgen nuevos ricos. Se ha aprovechado ante la miseria humana el enriquecimiento de unos cuantos. Y lo otro es una acotación que se ha venido manejando, la cultura de la simulación. Hay que diferenciar dos conceptos. Uno es simulación y otro es simulacro. Simulación es algo positivo. Simular algo quiere decir tratar de reproducir lo real a partir de ciertos dispositivos, tanto tecnológicos como sociales. Simular una cabina de avión sirve para que pilotos se preparen para volar, o los corredores de Fórmula 1 lo primero que hacen es trabajar con simulación para después subirse al automóvil. Y la diferencia entre simulación y simulacro es que el simulacro es un engaño. No hay que hablar de la política de la simulación, hay que hablar de la política del simulacro. Y la política del simulacro es el engaño. Las políticas sociales llevan un nivel de manipulación y de engaño que hace que no nos demos cuenta y que caigamos en el juego de este capitalismo voraz a partir de las políticas públicas. Simulación es positivo a partir de dispositivos, pero el simulacro es un engaño. Y el capitalismo del siglo XX se ha vuelto una cultura del simulacro.
del engaño. No necesariamente coincido en que simulación y simulacro son diferentes cosas. Cuando estás hablando de simulación, hablas sí de que se están imitando ciertos aspectos de la realidad, pero que en el entorno, ese entorno está creado de forma real, pero acondicionado para generar artificialmente algunas cosas. Y ahí es donde no entra. Está simulando a lo real, pero como fue creado artificialmente, es para dar una visión que no es real. Se habla de la realidad, se toman aspectos reales, pero se hace un entorno que es adecuado para darnos a conocer cosas que están acondicionadas artificialmente, que no van a suceder en la realidad o que no es lo que se busca o se persigue en el fondo. Curiosamente estoy de acuerdo con lo que dices. La simulación es una cuestión de reproducir lo real de manera virtual. Es positivo la simulación, a diferencia del simulacro, porque nos permite acercarnos a lo real, pero hay muchas cosas que no están contempladas en la simulación, porque lo real es más complejo que lo virtual. Aquí entra la teoría de la información. Se pierde información. Aquí nosotros estamos perdiendo mucha información de como si estuviéramos en un salón de clase, donde todos nos estuviéramos viendo y estuviéramos viendo el entorno. Los discursos están muy distanciados de las acciones dentro de la ética y se manejan estos términos de cuidar el ambiente dentro de la ética. Entonces, ¿estos discursos en realidad son éticos o al contrario, totalmente antiéticos para hacer creer que se van a hacer acciones que no se llevan a cabo? Cuando uno ve el avance y a través del tiempo ves los logros, las acciones no tuvieron nada que ver con el discurso. Y obviamente esto está englobado por la política y por la economía. Y por otro lado, hay ganadores y perdedores. En realidad hay ganadores. Yo, como lo veo, nadie va a ganar. Estamos conscientes realmente de lo que hacemos, pero entre todos estamos conscientes de hacia dónde vamos. ¿Cuál es el camino que nosotros nos estamos formando? Este fue el primer acercamiento. Bueno, con esto me despido.